Quiero invitarle, por favor, que me acompañe en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 18 y 20. Hoy día continuamos en esta miniserie que tiene como propósito conocer la iglesia, conocer la vida de la iglesia, de una iglesia cristiana bíblica, de una iglesia cristiana local. Hoy día vamos a ver en la Escritura y quiero compartir con ustedes un tema que también tiene que ver mucho con la vida de la iglesia. Vamos a leer Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. Acercándose Jesús, les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Bueno, este texto que hemos leído, estos dos versículos al final del capítulo 28 de Mateo, es muy conocido en muchas iglesias cristianas, en el mundo cristiano, en la historia de la cristiandad. Es conocido y se le denomina a estos versículos como la Gran Comisión, la Gran Comisión. Esto es decir, el gran mandamiento, la Gran Comisión que el Señor nos dejó antes de ir para volver a estar con el Padre. Es decir, Él encomendó a sus discípulos, a la iglesia, estas palabras. Y es por eso que Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20 es conocido en la iglesia de Cristo, en la iglesia del Señor, como la Gran Comisión. Si alguna vez alguien le pregunta o le dice: ¿usted conoce la Gran Comisión? No es una película, no está en Netflix, no está en Amazon, está en la Biblia. Es Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Si alguien le habla o menciona la Gran Comisión, recuerde, son estas palabras del Señor Jesucristo que tienen que ver con algo muy importante que está relacionado con la iglesia cristiana, con la vida de la iglesia. Es decir, si ustedes y yo queremos ser parte de una iglesia cristiana, nos estamos acercando, usted se está acercando a una iglesia cristiana y quiere entender más lo que es una iglesia, lo que es la vida de la iglesia, estos versículos son obligatorios. Estas son las últimas palabras del Señor Jesucristo antes, después de resucitado, volver para estar con el Padre. Él mencionó y habló muchas cosas importantes en estos 3 versículos, pero yo quiero enfocarme en una palabra muy importante que está aquí. Uno puede decir: pastor, hay muchas palabras importantes en estos versículos, pero hay una palabra que va a sobresalir y es la palabra discípulos. La verdad, cuando uno quiere entender a la iglesia cristiana, cuando quiere saber lo que es la vida cristiana, uno debe saber que la iglesia cristiana no es un lugar físico, que no es un día de reunión, que no es una hora específica, voy a la iglesia a las 11 de la mañana. No, la iglesia verdadera, la iglesia de la Biblia, la iglesia de Cristo tiene que ver con personas. La iglesia tiene que ver con distintos tipos de personas: hombres, mujeres, niños, adultos, jóvenes, ancianos, mayores, etc. La iglesia, cuando nosotros leemos en la Biblia, hablamos de la iglesia o mencionamos o escuchamos la palabra iglesia, nunca debemos olvidar que tiene que ver con personas. Ahora, el Señor estaba hablando aquí de lo que iba a venir después de su resurrección, la iglesia. Y en estos versículos que hemos leído, Él menciona algo muy importante a los líderes en ese entonces, a los que Él preparó, los apóstoles y también los discípulos que estaban con ellos al principio, acerca de esta palabra discípulos. Y por eso es que hoy día, en base a lo que podemos leer aquí en estos versículos, quiero hablar, y el tema de hoy día es: Jesús quiere discípulos. Nuestro Señor Jesucristo quiere discípulos. ¿Los cristianos somos discípulos? ¿Los discípulos de Jesús son cristianos? Todos aquellos que se autodefinen como cristianos, tal vez si usted va al supermercado, en la calle, le pregunta a alguien en el paradero: ¿es usted cristiano? ¿Cuántas personas le van a decir es cristiano, que es cristiano? Sí, soy cristiano, soy cristiana. Pero ¿cuántos de aquellos que hemos dicho soy cristiano somos discípulos? ¿Ha escuchado usted alguna vez esta palabra discípulo? Tal vez en una película o tal vez en el colegio o en la universidad.
Pero cuando el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos, ¿a qué se estaba refiriendo? Cuando habló de discípulos, ¿qué tenía el Señor Jesucristo en mente, en su corazón? ¿A qué se refería? La verdad es que cuando nosotros leemos en la Biblia el Nuevo Testamento, vamos a encontrar muchas referencias acerca de esta palabra discípulo. Pero ojo, la palabra discípulo no solamente la encontramos en el Nuevo Testamento, también la encontramos en el Antiguo Testamento. Aparece la palabra discípulo. Es decir, esta palabra discípulo está en la Biblia, en toda la Biblia. Ahora, hoy día quiero compartir en unos minutitos a qué se refería el Señor Jesucristo cuando dijo a los apóstoles, a los discípulos, vayan y hagan discípulos. Cuando Él estaba hablando de discípulos con los apóstoles y los que... discípulos, valga la redundancia, que él tenía en ese momento, hacía referencia a personas. Cuando la Biblia habla de discípulos, no habla de un concepto, de una definición, de algo abstracto. Está hablando de personas. Y cuando el Señor Jesucristo pidió a los apóstoles, a la iglesia, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, Él estaba teniendo en mente personas. Personas de distintas naciones, nacionalidades como los que estamos aquí, chilenos, colombianos, venezolanos. Cuando la Biblia habla de discípulos, habla de personas específicas y la Biblia y el Señor Jesucristo entrega características de aquellos que son discípulos. Y hoy día quiero hablar acerca de algunos aspectos importantes sobre lo que es ser discípulo y la formación, el hacer discípulos como el Señor Jesucristo indica en su palabra. Cuando nosotros leemos lo que es la gran comisión, debemos sacar y podemos sacar, y el mismo texto nos obliga a tener una conclusión: Jesús quiere discípulos. Él pide que hagamos discípulos. Pero ¿qué es esto de discípulos? En primer lugar, cuando Él hablaba de hacer discípulos, estaba hablando de la formación de una persona, de un seguidor de Cristo. Y la formación de un seguidor de Cristo, de un discípulo de Cristo, comienza con el primer escalón que tiene que ver con la autoridad de Cristo. Si nos fijamos en Mateo capítulo 28, versículo 18, el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, a los apóstoles, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Fue lo primero que les dijo en la gran comisión. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. La formación de discípulos. El que un discípulo, una persona que sigue a Jesucristo esté vinculada al Señor Jesús, en primer lugar tiene que estar vinculado a la autoridad de Jesús. Un discípulo es una persona que comienza a conocer a Jesús. Hay personas que conocen a Jesús como el flaquito, el de arriba, el buena onda, el amigo, el compadre. Pero el Señor Jesucristo dijo, toda autoridad, toda, me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Es decir, conocer a Jesús, inevitablemente tenemos que saber quién es Él. Y Él es la persona que tiene toda autoridad. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que Él tiene toda la autoridad? Es decir, no hay nadie superior a Él. Él tiene toda la autoridad. Y fijémonos, no tan solo dice en la tierra, sino dice también en el cielo le fue dada esa autoridad. La formación de un seguidor de Cristo, es decir, un discípulo, cuando Jesús dijo vayan y hagan discípulos, este hacer discípulos tiene que ver con entender quién es Jesús y la autoridad que Él tiene. Cuando nosotros entendemos que Jesús es toda autoridad, si vamos a seguirle debemos saber que Él va a ser la autoridad máxima en nuestra vida. Él tiene toda la autoridad. Una persona es formada en seguidor de Cristo como un discípulo bajo el entendimiento de quién es Jesús y cuál es la autoridad que Él tiene. Jesús, nuestro Señor, saben, comenzó su ministerio con discípulos. Él no comenzó con un gran anuncio en Facebook, como a veces nosotros lo hacemos, bautismos en vida real, ¿no? Comenzó con escuela de discipulado, hay unas escuelas proféticas por ahí también que se anuncian en las redes sociales, escuela de profetas. No, el Señor Jesucristo no comenzó con un gran anuncio y como a veces conversamos con mi esposa, con estos anuncios que a veces personas, abogados, políticos ponen en días de campaña, no sé si ustedes recuerdan, estas grandes gigantografías que aparece una
foto de ellos, si vote por el distrito tanto, número tanto. No, el Señor Jesucristo no comenzó su ministerio de esta manera. El Señor Jesucristo comenzó llamando a personas a ser discípulos de Él. Marcos capítulo 2, versículo 14 dice, al pasar, el Señor Jesús vio a Leví, una persona, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y Leví, levantándose, le siguió. Así comenzó el Señor Jesucristo su ministerio. Él no comenzó con grandes anuncios, Él comenzó llamando a personas a que le siguieran. Seguir a Jesús está muy vinculado a lo que significa ser discípulo. Hay personas que de seguro usted puede encontrar en la calle o en cualquier lugar. Si usted le pregunta, ¿usted cree en el Señor Jesús? Sí, creo en Jesús. ¿Le sigue? Bueno, no tanto. No quiero darle una impresión incorrecta. No soy de esas personas fanáticas que están todo el día en la iglesia. Dicen, no, yo creo, pero a mi manera. ¿Has escuchado eso? Creo, pero a mi manera. El Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, Él comenzó con discípulos. Y los discípulos primeros fueron aquellos que escucharon del Señor Jesús un llamado, sígueme, y fueron personas que respondieron a esa invitación. El ser discípulo del Señor Jesucristo es una invitación. ¿Y es una invitación de qué? ¿De quién? A veces nosotros hablamos con personas, les predicamos el Evangelio, los invitamos a seguir al Señor Jesús. Es la invitación del pastor. Pero la Biblia dice que la invitación a seguir a Jesús, a ser discípulo de Jesús, es una invitación directamente de Él. ¿Por qué vamos a responder la invitación de Jesús? Porque Él dijo, toda autoridad tengo en los cielos y en la tierra, se me ha dado. Cuando Él invitaba a personas, Leví fue uno de ellos y hubieran otros a quienes Jesús le dijo, sígueme. Algunos de ellos le siguieron, respondieron el llamado, pero otros no. En la antigüedad, en los tiempos del Señor Jesucristo y en la cultura judía, no sé si usted sabe, es muy común la figura de un maestro. Y era muy común también la figura de un discípulo. Es decir, en la cultura judía, donde el Señor Jesucristo nació en Israel, ¿cierto? Él era judío, era israelita. De este país, en esta cultura, ellos como nación entendían muy bien la figura de un discípulo, y un discípulo estaba vinculado a un maestro. En los tiempos del Señor Jesucristo, y antes lo podemos ver también en el Antiguo Testamento, habían grandes e importantes maestros muy respetables y respetados en la nación de Israel. Eran personas que estaban vinculados con Dios y enseñaban acerca de la voluntad de Dios, de la ley, de los profetas, de la palabra del Señor. Eran maestros para la nación de Israel. Eran personas muy respetadas por su conocimiento y preparación. Y generalmente estos maestros de la ley, maestros judíos, ellos tenían discípulos. La figura de maestro era tan importante que habían personas que, en buen chileno, en nuestro tiempo podríamos decir, se peleaban estar con cierto maestro por causa de su reputación. Había maestros judíos que su reputación era tan importante y grande que familias querían tener a sus hijos como discípulos de esos maestros. Ahora, en la cultura y en esta figura de maestros y discípulos que nosotros encontramos en la Escritura y también en la historia y la cultura de Israel, eran los discípulos que buscaban a los maestros. Es decir, un maestro por su vida, por su conocimiento y su reputación, era alguien que otros querían seguir. No es que los maestros tenían que corretear, como decimos nosotros, aquellos que, bueno, hemos estado un poquito en el campo, corretear las gallinas, como se dice en el campo. No, los maestros no iban, oye, ¿quieres ser mi maestro? ¿Quieres ser mi maestro? Mira, si tú eres mi discípulo, ¿quieres ser mi discípulo? ¿Quieres ser mi discípulo? Si tú eres mi discípulo, te voy a dar esto. Vas a tener esto otro. No sé, déjeme evaluarlo, porque había otro maestro allá que me estaba ofreciendo algo mejor. No, en los tiempos del Señor Jesucristo, aquellos maestros que tenían reputación no eran personas que iban correteando para tener a la gente. La gente iba tras ellos. La gente quería estar con ellos. La gente quería aprender de ellos. Y cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio en esta cultura de maestros y discípulos,
Él lo único que dijo fue, sígueme. Dice la Escritura que llegó un momento en que mucha gente siguió al Señor Jesucristo, mucha gente. Cuando Él comenzó su ministerio, ya tenía varios discípulos, tenía los apóstoles y mucha gente salía de las ciudades de Galilea, de distintos lugares para ir y estar con el Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él tenía muchos discípulos y dentro de sus discípulos Él escogió a 12, a quienes llamó apóstoles. Jesús comenzó su ministerio desde el mero comienzo con discípulos, quienes eran personas que tomaron voluntariamente la decisión de seguirlo a Él. Pero ¿qué significa seguir a Jesús? ¿Qué significa ser discípulo de Jesús? Bueno, esta palabra discípulo la podemos encontrar obviamente en el Nuevo Testamento y la encontramos también aquí en Mateo, capítulo 28. En el original esta palabra se lee mathetes y quiere decir aprendiz, quiere decir estudiante, quiere decir alguien que se compromete con otro para aprender y para seguir y para obedecer. Cuando el Señor Jesucristo comenzó buscando discípulos, invitando, algunos venían a Jesús para ser sus discípulos. De hecho, podemos leer en la Escritura, varios venían a Él. La Biblia registra de un joven rico que una vez vino a Él y le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Obedece la ley, la he obedecido, ¿se acuerdan? Y después que Él dijo, he obedecido la ley, Jesús le dijo, pero una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y después sé mi discípulo, sígueme. Y cuando este joven escuchó esta demanda del Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Dice que se puso muy triste por lo que el Señor Jesucristo le estaba demandando y él se dio la vuelta. El discipulado tiene que ver con una persona que tiene un compromiso con su maestro. En el contexto de la iglesia, ¿quién es nuestro maestro? Jesús, el Hijo de Dios. Y cuando hablamos de discípulos, estamos hablando de personas que han querido voluntariamente comprometerse de seguir, aprender y obedecer de Jesús. Eso es ser discípulo. Todos los cristianos son discípulos, todas las personas que son cristianos son discípulos y nosotros entendemos que un discípulo es alguien que se compromete con un maestro para seguirlo, para aprender, para obedecer. Un discípulo es un aprendiz, alguien que decide voluntariamente someterse a las enseñanzas de alguien más. Alguien que decide aprender, alguien que decide voluntariamente ser enseñado. Alguien que sabe que necesita aprender. Y queridos hermanos, queridos amigos, para aprender nosotros necesitamos algo muy importante. Si estamos evaluando o queremos ser o queremos continuar siendo discípulos del Señor Jesús, necesitamos humildad. Porque sin humildad, ¿podemos enseñar a alguien? Me refiero, si un maestro tiene discípulos o aprendices que no son humildes, ¿será que sus enseñanzas tendrán mucho fruto? ¿Será que ese maestro podrá influir en esas personas a través de sus enseñanzas? ¿Será que ese maestro podrá ayudar a estos discípulos a que tengan una vida mejor, cambiada, que puedan crecer si no hay humildad para ser enseñado? Si no hay humildad para seguir. Si no hay humildad cuando el maestro dice, tienes que ir por acá. No quiero ir por ahí. Yo pienso que por acá es mejor. ¿Será que puede haber un vínculo de discípulo y maestro? Jesús, el Señor, dijo en una oportunidad en Mateo capítulo 11, versículo 29, Jesús nos dijo, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. ¿Cuánto necesitamos descanso para nuestras almas? ¿Cuánto necesitamos no tan solo descanso físico? Sí, yo estoy algo cansado, ya me estoy poniendo viejo. Este cuerpo necesita descanso, pero podemos dormir toda una semana entera. Si no tenemos descanso y paz en nuestra alma, en nuestro corazón, las siestas no van a servir.
el Señor puede darnos descanso a nuestras almas. Pero para que Él pueda ayudarnos a que nosotros tengamos paz en nuestro interior, ¿qué Él nos pide? Él nos pide que llevemos su yugo y aprendamos de Él. Él es el maestro. Y yo debo aprender de Él. Ser un seguidor, un discípulo, tener un compromiso de aprendizaje. Lo que Él me enseñe, debo no tan solo, bueno, lo voy a considerar, Jesús, muchas gracias. Él tiene toda la autoridad. Y si Él me enseña algo, si Él me pide algo, si Él me dice algo, ¿qué debo decir yo? ¿Qué debo hacer frente a las demandas del Señor Jesús? Señor, es que lo que tú me pides es tan difícil, no lo puedo hacer. Pero el Señor nos dice, aprende de mí. Yo soy manso y humilde de corazón. Si aprendes de mí, hallarás descanso para tu alma. Y en primer lugar, ¿qué debemos aprender cuando vemos a Jesús? Él dijo que era manso y humilde. La humildad es algo muy importante para Dios. La Biblia dice que Él habita con los quebrantados y humildes de corazón, pero Él mira de lejos al orgulloso y al soberbio. Lo mira de lejos. Seguir a Jesús, queridos amigos, requiere mucha humildad. Y humildad sincera y verdadera. Humildad de que en verdad no tenemos todas las respuestas, no lo sabemos todos. Como dicen en Colombia, no sé, en Venezuela no soy el chacho de la película, el jovencito de la película, el que sabe más, el capo, y nadie sabe más que yo. Ser discípulo de Jesús tiene que ver con ser humilde y aprender a ser humilde. Un discípulo es alguien que sigue, no es alguien a quien hay que perseguir. Aquellos que estamos casados, los hombres, ¿alguien persiguió a su esposa, que hoy día es su esposa? ¿Alguien tuvo que perseguirla? Pastor, usted no sabe lo que me costó casarme con mi esposa. ¿Usted tuvo que perseguirla dónde? Hay algunas canciones y películas que dicen, bien, ¿cómo era? Entre montañas, valles, tuve que recorrer todo el mundo y dar vuelta a todo el mundo para poder casarme con ella. La perseguí, ustedes no saben cómo. ¿Será que Jesús persigue a la gente? ¿Será que Él tiene que estar constantemente persiguiendo a la gente para que le siga? ¿Qué es ser discípulo de Jesús? Ser discípulo de Jesús es entender quién es Él y quién soy yo. ¿Será que yo soy tan bacanito que el Jesús, el Señor, tiene que venir a perseguirme, buscarme y encontrar? ¿Será que soy tan bacán? ¿Será que Él se está perdiendo de lo mejor si yo no soy su discípulo? Un discípulo es alguien que voluntariamente decide seguir, no alguien a quien hay que perseguir. Un discípulo es alguien que entiende que aunque sepa muchas cosas en la vida, necesita ser guiado y necesita guiar a otros. ¿Usted se ha encontrado con personas que en su trabajo tal vez le ha tenido que, se ha equivocado en algo, le ha enseñado y le dice, no, sí, yo lo sé, no, sí, eso lo sé? No sé si a usted le ha tocado a veces que usted trata de ayudar a una persona que se equivoque y le dice, no, sí, eso lo sé. No sé si le ha tocado. A veces a mí me toca mucho tratar con personas cuando le digo, mira, la Biblia dice, no, sí, pastor, eso yo lo sé. Y si lo sabes, ¿por qué no lo haces? A veces nosotros no tenemos esa capacidad de decir, no tengo toda la respuesta y tal vez aunque lo sepa, pastor, se me olvidó. Ser discípulo, ser seguidor no tiene que ver con que me tienen que seguir, soy la última chupada del mate o lo mejor que hay. No, debemos tener la humildad de decir, estudié en la universidad, tengo una maestría, tal vez tengo un doctorado, pero aún así necesito ser guiado. Queridos hermanos, yo he estudiado mucho y trato de estudiar mucho la Biblia. Trato de aprender. Hay cosas que puedo aprender, hay cosas que me cuestan también aprender y cosas que tengo que metérmelas como sea a la cabeza para aprender. Ya, no sé usted, pero la verdad he llegado a entender obviamente con otras personas que uno nunca termina de aprender. Por más Biblia que usted y yo conozcamos, ojo, cuidado con la soberbia de que yo no necesito ser enseñado y ser guiado, porque esto yo ya lo sé.
Pastor, eso ya lo sé. Si lo sabe, entonces ¿por qué no lo vive? Ser un discípulo tiene que ver con esta humildad y esta capacidad de que yo toda mi vida, no es que toda mi vida necesito ser guiado, necesito depender de Jesús. Es verdad, yo conozco personas muy capaces. Tal vez usted es capaz en muchas cosas, en su área, pero aún así, con toda la capacidad que usted tiene, yo quiero tal vez recordarle, usted fue creado por Dios. Y un día usted no va a poder hacer nada frente a la muerte, por más capacidad que usted tenga. La vida es así de frágil. ¿Y por qué Dios permite eso? Para recordarnos que si vamos a estar con Él, debemos ser humildes siempre para ser guiados y aprender de Él. Un discípulo es alguien que adquiere un compromiso. Es decir, en los tiempos del Señor Jesucristo, no es que los maestros de la ley, fariseos y etcétera, ellos tenían discípulos y los discípulos, mire maestro, voy a ver si me dan permiso. Voy a ver si tengo tiempo, si me sobra. Déjeme ver, maestro, cómo está la agenda mía para la próxima semana. A ver, no, el lunes estoy copado. El martes, podría ser miércoles. En los tiempos del Señor Jesucristo, los discípulos tenían un compromiso de seguir al maestro. De hecho, en una oportunidad el Señor Jesucristo se encontró con una persona que le dijo, Señor, quiero seguirte, pero deja primero ir a enterrar a mi padre. ¿Y Jesús qué le dijo? Sí, tómate 3 semanas, no hay ningún problema. Yo estoy aquí en Galilea, Capernaum, pero al otro voy a estar por allá por Nazaret. Así que en 3 semanas de licencia, ahí me alcanzas. ¿Será que Jesús le dijo eso? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Exactamente, deja que los muertos entierren a los muertos y tú, sígueme. Es decir, el compromiso de un discípulo no tenía que ver con darle al maestro las sobras que tenemos, las sobras de nuestra energía, las sobras de nuestro tiempo, las sobras si tenemos algo que nos permite seguirle. No, entender que Jesús tiene toda la autoridad es que Él merece lo mejor de nuestra vida si vamos a ser discípulos. Lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestra energía, lo mejor de nuestros recursos. Porque Él es el Hijo de Dios. Y ser discípulo, el que yo quiera ser discípulo, tengo que tener un compromiso con Él. Un compromiso verdadero con Cristo Jesús. En Lucas capítulo 14, versículo 27, la Biblia dice, y el Señor Jesucristo dijo estas palabras, el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Esto dijo el Señor Jesús a las multitudes que venían a Él. Él le dijo, el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Ahora, ¿cómo el Señor Jesucristo ponía limitaciones a personas? No puede ser mi discípulo. Yo pensaba que el Señor quería que todos fueran sus discípulos. ¿Por qué Él aquí dice, no puede ser mi discípulo? Porque ser discípulo de Jesús tenía condiciones. Aunque yo o otras personas quisieran seguir al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo tiene condiciones para que seamos sus seguidores, sus discípulos. ¿Y cuál es una de las condiciones que vemos aquí en la Biblia? Que Jesús le dijo a toda la gente, el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Ahora seguramente ustedes han escuchado esto, pero quiero volver a repetirlo. La cruz, cargar la cruz no tiene nada que ver con su suegra, con su suegro. Cargar la cruz no tiene nada que ver con esta enfermedad, con el jefe que tiene o el problema que tiene. Cargar la cruz no tiene nada que ver con el vecino que me tocó o nada. O con el hermano en la iglesia. No tiene nada que ver con eso. Cargar la cruz en los tiempos de Jesús significaba, en el Imperio Romano ellos castigaban a aquellos que se oponían al Imperio Romano, aquellos que cometían delito o eran culpados de insurrección en el Imperio Romano. A estas personas los tomaban y los crucificaban como nosotros conocemos, en un madero. Los clavaban a un madero, a una cruz. Es decir, morir en la cruz, ir para ser crucificado era algo muy vergonzoso. Era algo terrible, era una sentencia a muerte. Y cuando Jesús le dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, lo que tiene que hacer es cargar su cruz y seguirme. ¿Qué estaba queriéndole decir el Señor Jesús a la gente? Si tú quieres ser mi discípulo, tienes que morir. ¿Morir a qué? Morir a ti mismo. Porque, queridos hermanos,
uno de nuestros peores enemigos, uno de los peores enemigos que usted tiene, es usted mismo, soy yo. Y cuando el Señor pide a la gente seguirle, Él quiere decir, no sabes qué, yo puedo estar en tu vida, pero no quiero competencia. Es decir, si tú quieres que yo esté en tu vida, yo quiero dejarte las cosas claras desde un principio. Tú no puedes vivir. Porque si tú vives, vas a querer hacer las cosas a tu manera. Y muchas veces, y nosotros sabemos, cada vez que hemos hecho las cosas en nuestra manera, muchas veces, ¿cierto?, en la vida, ¿cómo nos ha ido, queridos amigos? ¿Será que siempre que hemos hecho las cosas a nuestra manera nos ha ido bien? ¿Será que siempre hemos tomado decisiones buenas? ¿Cuántos hemos tomado decisiones malas? Tal vez brazos nos faltarían para levantarlos, ¿cierto? Y hemos sufrido por eso. Por eso cuando el Señor Jesucristo nos dice, mira, si tú quieres ser mi discípulo, puedes serlo, pero hay una condición. Tú tienes que morir, es decir, dejar de vivir la vida a tu manera. ¿Por qué? Porque no podemos ser discípulos cristianos viviendo a nuestra manera, queriendo hacer la voluntad de Dios, porque éstas tienen una lucha la una con la otra. No podemos convivir de esta manera si vamos a seguir al Señor Jesús. La Biblia es claro, el Señor Jesús fue claro con la multitud. Y cuando Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse, el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. La Biblia dice que en una oportunidad muchos se volvieron y dejaron de seguirle. La Biblia dice que había mucha gente que venía detrás del Señor Jesús y un día el Señor Jesucristo se dio vuelta. Y no se dio vuelta específicamente para hacerle así a la gente, se dio vuelta para decirle, ustedes me siguen si no es por los panes y los peces. Y cuando les dijo eso el Señor Jesucristo, la Biblia dice que muchos se dieron la vuelta y dijeron, muchas gracias, bye bye, y se dieron la vuelta y dejaron de seguir al Señor Jesús. Y la Biblia dice que Él estaba con sus discípulos ahí y Él le dice a sus discípulos, ustedes también si quieren ir, ahora es el momento. Y Pedro contestó, estoy parafraseando, y Pedro contestó, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida. Y ellos se quedaron con Él. Ser discípulos del Señor Jesús quiere decir que Jesús va a tener el control de nuestra vida. Él va a ordenar nuestro mundo interior. Él va a ordenar nuestras prioridades. Él va a ordenar nuestro conocimiento de acuerdo a quién es Dios y su voluntad para que usted y yo podamos tomar las mejores decisiones posibles en nuestra vida. Y si Jesús nos ayuda a tomar buenas decisiones en nuestra vida, adivine cómo nos va a ir. Tercero, cuando una persona comienza a ser discípulo de Jesús, ¿cuándo comenzaron? ¿Cuándo nos damos cuenta que realmente yo estoy comenzando a ser un discípulo? Y no tan solo un simpatizante, no tan solo un fan de Jesús. ¿Cuándo una persona comienza a ser discípulos? El Señor Jesucristo dijo en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Cuándo una persona comienza a ser discípulo del Señor Jesús? En el momento en que escucha el evangelio, las buenas noticias de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿A qué vino? ¿Por qué Él murió? Acerca de su resurrección. En ese momento, cada persona, hombre y mujer, tiene la oportunidad de decidir qué voy a hacer de Jesús en mi vida. ¿Voy a entregarle mi vida o lo voy a rechazar? En ese momento el discipulado comienza. Cuando predicamos el evangelio. El discipulado comienza, es un proceso de formación de un discípulo de Jesús, una persona, un hombre que quiere seguir al Señor Jesús. Comienza con escuchar y entender el mensaje de la Biblia. El proceso de formación de un discípulo de Jesús, el Señor continúa con el bautismo. Si nosotros leemos el pasaje central que hoy día tomamos en Mateo capítulo 28, el Señor Jesucristo dijo, vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, el bautismo es parte importante del proceso de un discípulo, alguien que quiere seguir. ¿Y por qué Él dijo, tienen que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque cada discípulo, cada persona que quiere seguir a el Señor, tiene que aprender a conocer y a relacionarse con el Padre, con el Hijo nuestro Señor
y con el Espíritu Santo. El proceso de formación de un discípulo de Jesús continúa por medio de la enseñanza, de enseñarles a saber cómo guardar y obedecer lo que Él nos ha mandado. ¿Qué leíamos en Mateo capítulo 28, versículo 20? Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Es decir, el Señor no pidió solamente a los apóstoles, a los discípulos, a la iglesia, hacer discípulos, bautizarles, sino que también Él dijo, tienen que enseñarles a guardar lo que Él ha mandado. Y cuando la Biblia utiliza esta palabra guardar, no es que tenemos que enseñar a cómo guardar una Biblia, cuidarla, no ponerla al sol porque no quiere decir nada con eso. Tiene que ver con enseñar a los nuevos discípulos a obedecer lo que Dios nos ha mandado. Queridos amigos, ¿obedecer a Dios es fácil? La salvación que Él nos ha dado es gratis. Ser discípulo de Jesús no es fácil. Obedecer cuando Él nos pide algo no es fácil, pero es posible. Porque Él no nos pediría algo imposible. Si Él nos pide algo es porque Él sabe que podemos hacerlo, pero requiere aprender a hacerlo. Requiere obediencia. Y para ser un discípulo uno tiene que aprender a cómo obedecer a Dios. Un discípulo es alguien que tiene un compromiso de obediencia con Dios. Mateo 28, 20, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. La gran lucha que todo discípulo de Cristo tendrá durante toda su vida, ¿hago las cosas en mi vida a mi manera o a la manera de Dios? Esa es la lucha que a un discípulo cristiano tendrá toda su vida. No es que antes de ser cristiano yo tenía esa lucha y ahora que soy cristiano, siempre vamos a tener esa lucha. ¿Qué hago en esto? ¿Lo hago a mi manera o lo hago como Dios me pide? Vivir, hacer y decidir según la voluntad de Dios es lo que distingue un verdadero discípulo del Señor de uno que no lo es. Obedecer a Dios es lo que nos ayudará a ordenar nuestra vida y tomar buenas decisiones en la vida. Cuando nosotros entendemos por qué Dios nos pide cosas, cuando lo entendemos vamos a saber que obedecer eso es lo mejor que podríamos hacer. Hay personas que cuando yo converso con ellos acerca de Dios, del Evangelio, me dicen, pero el Dios de ustedes es un tirano. No sé si alguien alguna vez le dice, es un tirano, es un dictador, ¿ya? Porque tiene puros mandamientos. No, yo no creo en esa persona, es un dictador. Es decir, me arruina toda la fiesta cuando Él me pide cosas. Y muchas veces nosotros vemos los mandamientos de Dios como difíciles, gravosos, como imposibles, pero queridos hermanos, amigos, los mandamientos de Dios tienen como propósito ayudarle a usted y a mí. Cuando Dios nos pide los 10 mandamientos, no tendrás otros dioses ajenos aparte de mí, yo seré tu único Dios, es para ayudarle a usted. Un ejemplo, habían otros dioses en la antigüedad que pedían sacrificios, o la gente que creía en ellos, que creaba eso, pedían sacrificios. ¿Y sabe qué sacrificios entregaban a algunos dioses? Bebés, guaguitas, recién nacidos. Los sacrificaban a esos dioses. ¿Será que eso está bien? ¿Será que buenas prácticas de su religión estaban sacrificando? ¿Por qué entonces no tendrás otros dioses ajenos? Cuando Dios nos entrega un mandamiento, querido hermano, yo quiero explicarle esto, es porque Él tiene una buena intención con usted si lo obedece. Si usted lo obedece, le va a ir bien. Nos va a proteger esa obediencia a ese mandamiento. Nosotros en vida real tenemos un compromiso y queremos tener un compromiso con estas palabras del Señor Jesucristo, la gran comisión. Tenemos este compromiso y queremos tener este compromiso no tan solo de hablarle a otras personas de Jesús, queremos tener el compromiso de hacer discípulos. Y hacer discípulos es un proceso. No es algo fácil de un día para el otro día, es algo que requiere trabajo, es algo que requiere paciencia, pero es lo que el Señor quiere. Él quiere discípulos. Él no quiere simpatizantes, Él no quiere gente que sí creo, pero vivo a mi manera. No, Él quiere discípulos, personas que tengan un compromiso de aprender, de seguir y de obedecer. Y nosotros en vida real queremos ayudar a la gente que quiere acercarse a Dios, que quiere conocerlo de verdad,
no tan solo a ser un simpatizante, un creyente, queremos que sea discípulos. Y por eso que en Vida Real nosotros estamos invirtiendo y trabajando en esto. Queremos hacer discípulos, no tan solo personas que escuchen. Tenemos un programa que nosotros lo llamamos Casas de Fe. Casas de Fe es un programa de discipulado que nosotros tenemos. ¿Ya? Es verdad, nosotros leemos la Biblia que cuando el Señor Jesucristo tuvo sus primeros discípulos, como Leví, que leímos en la Biblia, ¿cierto? Él le dijo, Leví, sígueme. Dice que él estaba trabajando y ¿qué hizo Leví? Dice que dejó su trabajo, dejó todo lo que estaba siguiendo, lo que estaba haciendo por seguir a Jesús. Nosotros no queremos que usted deje su trabajo por si acaso. ¿Ya? Cuando queramos que usted sea discípulo del Señor, no quiere decir que mañana mismo presente su renuncia. ¿Y por qué está renunciando? No es que el pastor me enseñó que tengo que renunciar a todo para seguir a Jesús. No, no queremos eso. Queremos que usted aprenda que con su trabajo, con su vida, con su familia, usted tenga un compromiso de seguir a Jesús. Él como la autoridad máxima. Nosotros tenemos este programa de Casas de Fe. ¿Por qué lo llamamos Casa de Fe? Y ya estoy aproximándome a terminar. Porque queremos usar cada casa o las casas que podamos tener oportunidad para enseñarle a la gente o ayudarles a saber cómo creer en Dios. ¿Cómo es eso de tener fe en Dios, de tener fe en Cristo? Casas de fe porque también aquellos que se han convertido, han creído en Jesús, ellos necesitan aprender y queremos en las casas de fe ayudarles a que su fe sea sólida, a que su fe crezca y cuando venga problemas en su vida, ellos no llamen al 133, sino que llamen a Dios y sepan cómo depender de Él y estar sólidos en Él. Tenemos este programa discipulado en las casas, tenemos diversas casas de fe, algunas físicas en casa en el barrio, online para aquellos que tienen problemas de tiempo. Y con esto, este tiempo que queremos pasar con la gente, porque sabemos que todos tenemos cosas que hacer, ¿cierto? Tenemos cosas que hacer, tenemos familia. Bueno, en el tiempo que usted quiere consagrar a Dios en estas casas de fe, queremos pasar un tiempo en lo que el Señor hacía con sus seguidores, sus discípulos. Un maestro enseñando a sus discípulos. Cuando el Señor nos dice, hagan discípulos, enseñen. Las casas de fe es una instancia que nosotros tenemos para enseñar, para formar, para trabajar en una misma página, unidos, todos juntos, en aprender de la Biblia lo que el Señor nos dice, aprender a conocerlo a Él, su carácter y su voluntad. Las casas de fe, para aquellos que están participando, han participado, saben que es una instancia donde nosotros nos preocupamos que usted conozca la Biblia. Una de las primeras cosas que le pedimos es que usted tenga una Biblia. Y cada vez que nos juntamos leemos de la Biblia o de un tema que tiene relación con la Biblia, basado en versículos de la Biblia. Hoy día en varias casas de fe, también aquí en Santiago como Melipilla, estamos después de leer el Evangelio de Marco, de Juan, libros de Santiago y otros más en la Biblia, estamos todos trabajando en un libro que tiene como título El discípulo no nace, sino que se hace. Porque queremos que todos en Vida Real Santiago, Vida Real Melipilla, sepan lo que es ser discípulo de Jesús. Y cuando todos nosotros tenemos la misma enseñanza, vamos a estar unidos y claritos. ¿Qué significa ser discípulo de Jesús? Porque en Vida Real queremos que usted sea discípulo. Si usted tiene contacto con esta congregación, aprenda a ser discípulo. Nuestro programa de discipulado se complementa con otros aspectos de la iglesia y quiero dejar esto en claro. Nuestras casas de fe no es algo distinto a la iglesia. Las casas de fe es iglesia. Hay gente que piensa que la iglesia es solamente tener contacto los días domingos. No. Las casas de fe para nosotros es la iglesia. Estamos con hermanos, nos juntamos con ellos, conversamos con ellos, oramos con ellos, sabemos cómo ellos están. No es algo distinto, no es algo aparte, no es un programa que sumamos. Es iglesia juntándonos en la semana para aprender juntos. Quienes quieran, para nosotros este programa es muy importante. Es muy importante. ¿Qué pasa si llega una persona, ya? Vamos a poner un ejemplo, ya. Vamos a poner hoy día de ejemplo a Felipe, a nuestro hermano Felipe, ya. ¿Qué pasa si Felipe es nuevo y llega aquí a Vida Real
y llega con un parlante de estos chiquititos y llega aquí como escuchando música estridente o metálica, ¿ya? Y estamos en el culto, pero él tiene su parlante prendido. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Lo vamos a dejar que él siga? Porque se puede ofender. Si digo, por favor, puedes apagar se puede ofender. Y si se ofende, se va. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Qué pasa si cada persona que llega a una congregación cristiana llega para hacer lo que quiere? Que no es enseñado, no es instruido. ¿Qué será? ¿Cómo sería esa iglesia? El programa de discipulado tiene como propósito ayudar a cada persona a entender lo que es vivir en el reino de Dios. Y vivir en el reino de Dios tiene que ver con hacer las cosas a la manera de Dios. Y por eso que nuestro programa de discipulado es tan importante, porque queremos formar seguidores de Jesús como Él quiere. Queremos intentarlo. Quienes quieran servir en vida real en nuestra congregación tienen que estar en un programa de discipulado. Tienen que participar en una casa de fe, porque en ella enseñamos lo que es el servicio, lo que es la devoción, cómo debemos servir a Dios y mucho más. ¿Y qué pasa si esa persona no está expuesta a esa enseñanza? Queremos que cada uno de nosotros sepa lo que significa servir y cómo servir a Dios. Por eso es un requisito para servir en vida real. Si queremos servir, si queremos tener una responsabilidad, tenemos que ser parte de un programa discipulado, ser discipulado, enseñado. Quienes quieran ser miembros de nuestra congregación deben participar de una casa de fe, que es el programa discipulado. En las casas de fe hablamos del Evangelio, predicamos el Evangelio, contestamos muchas preguntas, explicamos lo que significa creer y seguir en Jesús. Pero también en las casas de fe, como mencioné, ayudamos a los nuevos cristianos a ser fuertes en la fe. Cuando usted se convirtió, ¿tuvo alguien que le ayudó a aprender muchas cosas? ¿Tuvo alguien ahí que le enseñó? Hay muchos cristianos que no tuvieron eso. Se bautizaron y lo que hicieron, le regalaron una Biblia y le dijeron, el Señor te bendiga. Ay, para allá hay que ir, para allá. Pero no le enseñaron nada. Nosotros en vida real queremos ayudar a cada persona que quiera acercarse a Dios a que lo conozca y sepa cómo vivir con Él en el reino de Dios. Las casas de fe es una extensión de la iglesia. El ser discípulo de Jesús es una decisión voluntaria. No podemos obligar a nadie. El Señor Jesús no obligó a nadie. De hecho, si usted lee bien la Escritura, en oportunidades, lo que Él dijo hizo que la gente se alejara de Él. Y Él no fue a buscarlos a ellos. No, mire, si no quise decir eso en verdad. No me malinterprete. No, venga nomás. No, Él no estaba que se van. Ser discípulo es una decisión completamente voluntaria. Cuando uno toma esta decisión voluntaria, debemos apoyar, debemos ayudar, debemos guiar, debemos enseñar, debemos orar por esos nuevos hermanos que la Biblia también lo define como pequeñitos. Hay quienes han rechazado a Jesús, creer en Él y ser discípulos de Jesús. Y esa es la decisión que han tomado. Hay quienes han rechazado y rechazan ser enseñados. Hay quienes prefieren el orgullo antes que la humildad. Pero para el Señor Jesús, el ser discípulo o ser discipulado no es algo opcional. Para nosotros como iglesia o una iglesia cristiana bíblica, tampoco el ser discipulado o el discipulado debe ser algo opcional. Si queremos seguir la Biblia, si queremos obedecer al Señor. Él nos pidió, hagan discípulos. Y es porque Jesús quiere discípulos. Amén. Quiero invitarle que se ponga en pie, ya estamos terminando. Muchas gracias por su tiempo. Y nuevamente debo decir, hay mucho que hablar con esto. Agradezco su tiempo. Hay muchos versículos más. Trato de compactar mucho en poco tiempo. 45 minutos que aproximadamente tuvimos. Pero para que usted sepa, si usted está tomando la decisión de seguir a Jesús, ¿qué significa seguir a Jesús? ¿Qué implica? ¿Qué es ser discípulo? ¿Soy un creyente, un fan, simpatizante o soy un discípulo de verdad? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra nos recuerda las palabras del Señor Jesús. Gracias porque Él llamó a discípulos. Él enseñó a gente a seguirle, a pagar un precio, a tener un compromiso, a dejar su vida antigua atrás
para tener una nueva vida. Gracias, Padre, porque el Señor Jesús indicó a sus discípulos, a los apóstoles, a la iglesia, que continuaran su misión, su labor de hacer discípulos. Ayúdanos como iglesia, Señor, a poder cumplir lo que tú nos has pedido. Señor, ayúdanos a ayudar a otros a ser discípulos, pero también ayúdanos a cada uno de nosotros a ser humildes, a dejar el orgullo, la soberbia, la rebeldía, Señor, a un lado para que tú nos guíes, para que tú nos enseñes y nos muestres esa vida nueva que tú puedes dar. Yo quiero pedir a aquellos, Señor, ayuda para aquellos que están decidiendo entregar su vida completamente a ti. Señor, que tu Espíritu les guíe y les ayude, Señor, a rendir sus vidas completamente para ser discípulos. Ayúdales, Señor, a que puedan arrepentirse, a convertirse a ti, a que puedan ser o estar unidos a ti a través del bautismo. Padre, muchas gracias queremos darte porque todo este tiempo tratando de seguir a Jesús, tu Hijo, ha sido, Señor, una gran aventura. Y queremos, Señor, continuar. Ayúdanos, Señor, a ser buenos discípulos, que tú estés alegres de todos nosotros. Y ayúdanos a compartir nuestra aventura, nuestra historia, lo que hemos aprendido con otros más. Queremos darte toda la gloria. Padre, ayuda a cada familia esta semana que necesita tomar decisiones importantes, que necesitan una intervención tuya poderosa. Ayuda a aquellos, Señor, que tal vez están tristes, tal vez viviendo días oscuros y necesitan, Señor, la luz de Cristo. Ayuda, Señor, a aquellos que tal vez se sienten solos, que están abandonados. A que ellos pongan su mirada en ti, vengan a ti, buscándote a ti. Padre, ayuda, Señor. Pedimos el trabajo de Vida Real, Santiago y también Melipilla y Barranquilla, Señor. Ayúdanos a continuar haciendo discípulos de acuerdo a tu palabra y en el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, te damos y toda la gloria siempre para ti a través de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Nos vemos.